Dentro de la serie que he venido desarrollando acerca de la santidad, hoy deseo continuar con lo que he llamado el diagnóstico de la iglesia del siglo XXI. Ya hemos visto cómo estamos con respecto a la predicación en el sermón anterior, con nuestra adoración al Señor, con la comunión unos con otros, la evangelización, que lo toqué rápidamente, lo tocaré más adelante, el templo del Señor, que fue el último mensaje que compartí, y justo en este tema hablé acerca de los edificios la semana tras anterior. Hoy voy a hablar acerca de las personas. Y como lo vimos en el sermón pasado, en la Biblia el significado de la palabra templo siempre ha tenido un simbolismo espiritual con relación al cuerpo. Nosotros somos el templo. Al igual que el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, fueron lugares consagrados para la adoración al Dios Todopoderoso, pero una vez pasados estos templos terrenales, entendemos claramente que ahora Dios desea que nosotros, que usted y yo, seamos su templo santo. Y usted y yo somos el templo santo del Señor. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros somos vasijas consagradas para el uso y para los propósitos de Dios. Entonces, esta es una buena imagen para que nosotros tengamos claro lo que Dios desea de nosotros con respecto a la santidad. En el primer libro de Pedro dice algo muy importante. Ahora es un pasaje muy extenso y hay mucho material para comentar o mucha tela que cortar en este pasaje, pero quiero ver algunos detalles. Busque en su Biblia el primer libro de Pedro, capítulo 1. Pedro nos dice unas grandes verdades, y una de las más grandes verdades que Pedro nos enseña a través de estos pasajes es que Dios es santo, y que como Dios es santo, nosotros debemos ser como Él. Vamos a primer libro de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 16, y dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. He resaltado en mi texto esa parte que dice: no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Quisiera compartir un comentario antes de continuar con este tema. Hay muchas personas que vienen al Evangelio, conocen el Evangelio y dicen: bueno, ahora ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Y es cierto, hoy vivimos bajo la gracia, pero el hecho de que vivamos bajo la gracia no quiere decir que la ley se terminó, que la ley pasó, que ya no existe la ley. Pablo decía que yo no hubiera conocido lo que es la gracia si la ley no me hubiera mostrado. Entonces yo tengo que tener claro este panorama. Ahora, hoy no vivimos la ley como se vivía en el Antiguo Testamento, donde los hombres y las mujeres tenían que hacer diferentes cosas para ganarse la aprobación de Dios. En eso hoy somos libres. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Ahora nosotros habitamos bajo la gracia, pero eso no quiere decir que no tenemos que hacer buenas obras o que las buenas obras son irrelevantes, que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Un hijo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo, una persona que sirve a Dios, que ha abrazado la fe, se espera que al recibir tanta gracia de parte de Dios, comparta esa gracia con otras personas. Así que aunque no venimos al Señor y hoy no se nos cataloga o se nos trata por las obras que hagamos, la gracia nos lleva a hacer buenas obras. Ahora, no podemos decir yo soy salvo y seguir practicando el pecado sin remordimiento. Vamos a pecar porque somos seres humanos, es decir, cada uno de nosotros, de los que estamos acá, somos pecadores. Yo soy un pecador, lavado con la sangre de Cristo, limpiado por la sangre de Cristo, pero voy en camino de la santidad, sigo siendo un pecador, me encuentro a mí mismo cometiendo errores toda la vida. Ahora, claro que he entregado mi corazón al Señor y que pido al Señor todos los días y abrazo la fe,
pero mi condición de pecado se terminará el día en que yo esté en la presencia del Señor. Entonces, vamos a pecar, pero que el pecado sea una excepción y no una regla. Que lo hagamos en contra de nuestra propia voluntad. No podemos adaptarnos al pecado porque Dios juzga a aquella persona que dice ser cristiana, que dice ser siervo de Dios, pero vive una vida de desorden y en una práctica de pecado constante. Esto es una contradicción en la vida cristiana. El hecho de que seamos pecadores no quiere decir que seamos practicantes pecadores. Ahora, no se puede vivir de esta forma, pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros hacemos una escala de pecados. Y entonces decidimos que algunos pecados son muy malos y otros no son tan malos. Entonces nosotros nos hacemos nuestra propia escala. Y no hay tal cosa, en la palabra pecado es pecado. Solo a manera de ejemplo, veamos un par de listas. Hay varias listas en la Biblia que nos hablan de lo que Dios aborrece, de los pecados que Dios no tolera, que Dios no acepta. Tomé dos de estas listas solamente escritas por el apóstol Pablo. La primera de ellas está en el primer libro de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11. Dice Pablo: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso eran, dice Pablo, algunos de ustedes. Ahora, creo que todos coincidimos en que todos los calificativos que hay en esta lista, ninguna de estas personas podrá heredar el reino de Dios. Lo coincidimos, creemos, no, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ninguno de ellos, de todos los que están en la lista, heredará el reino de Dios. Pero, ¿qué hay de esta segunda lista? Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versos del 9 al 11. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros vemos el pecado y decimos hay cosas que son terriblemente pecado, pero hay otras que no son tan pecado. Por ejemplo, en esta lista, cuando yo leo la lista, digo, sí, la inmoralidad sexual hay que ir con todo contra ella, la impureza, el libertinaje, la idolatría y la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos, la envidia, las borracheras, la orgía y otras cosas semejantes. Le ponemos el énfasis a lo que creemos que es más dañino, pero en la Biblia es lo mismo. O sea, quiere decir que para Dios lo mismo es un adúltero que un celoso. Wow. Ahora, en nuestra escala de pecados, nosotros somos capaces de juzgar al inmoral, al idólatra, al adúltero, al brujo. Pero ¿qué me dicen de los que odian a alguien? ¿Qué me dicen de los que provocan discordias? De los que crean rivalidades, de los que crean sectarismos o de los envidiosos. La Biblia dice: ellos tampoco heredarán el reino de Dios. Porque para Dios es lo mismo un chismoso o alguien que causa división que el asesino o que el adúltero. ¿Sabe cuál es el problema del chisme? Que a nosotros nos entretiene. Alguien nos llega y nos dice: ¿viste lo que hizo aquel hermano? No sé, pero cuéntame para orar. Ah, no, es que se fue con otra mujer. ¿En serio? ¡Qué barbaridad! Tan linda la esposa, tan buena que es, ¿verdad? Y entonces después se encuentra con un amigo y le dice: no quiero ser chismoso, pero ¿viste lo que le pasó a fulanita? Cuéntame para orar también yo contigo. Es que anda con un montón de mujeres. Porque así funciona el chisme. Empieza por uno y termina por 100.
Y desgraciadamente nosotros nos prestamos para estas cosas. Ahora dice la Biblia que un chismoso es exactamente igual que un asesino. No hay diferencia. Entonces nosotros somos los que hacemos la diferencia por nuestra escala de pecados, pero Dios no la hace. Y así como Jesús murió en la cruz por los chismosos, también murió por el adúltero y por el asesino. Y cualquier pecador que verdaderamente se arrepienta alcanzará la gracia y la misericordia de Dios. He visto esto a través de tantos años de servir a Dios. Somos misericordiosos dependiendo del pecado. Si una persona cometió un error que nosotros no consideramos venial, merece el perdón de Dios. Pero hay personas que no merecen el perdón de Dios. Como si nosotros supiéramos si el arrepentimiento de esta persona es completamente genuino. Yo decido si el arrepentimiento de alguien fue genuino o no. ¿Y cómo lo decido yo? ¿Acaso soy Dios? ¿Acaso soy el Espíritu Santo? Yo me he topado con personas que llegan y me dicen: pastor, yo no entiendo cómo usted tiene a fulano o a sutano en la iglesia sabiendo lo que hizo. Y le digo: ¿y usted ha hablado con él? No, ni hablaré nunca. ¿Usted conoce si él se arrepintió de corazón? Ah, sí, pero qué fácil arrepentirse. Tú nunca has pecado y nunca te has arrepentido. Ah, pero es diferente, yo no he hecho esas cosas. Ve, hacemos una escala de pecados. Para Dios los pecados son pecados, independientemente de cómo sean. Y la misma sangre que limpió al asesino es la misma sangre que limpia al chismoso, al celoso, al que crea disensiones. Entonces no nos corresponde a nosotros. Ahora, por eso es que tenemos un llamado de parte de Dios, porque si Dios nos tratara como merecemos, ninguno de nosotros lograría salvarse. Somos salvos por gracia y somos hechos justos para que hagamos buenas obras. Si bien es cierto que no somos salvos para obras, también es cierto es que una vez que somos salvos, se supone que produzcamos buenas obras. Y si no, habría una contradicción en la Escritura. Por eso es que aquí hay una tensión bien delicada, una ambigüedad en la palabra muy interesante. Y esto es lo que Pedro nos está tratando de enseñar. Continuando con el pasaje de Pedro, los versos 17 y 18, dice Pedro: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. ¿Rescatados de qué? Dice Pedro. Que por la sangre de Cristo Él nos salvó y nos rescató a un precio muy alto de nuestra vieja manera de vivir. Él pagó un precio demasiado alto por usted y por mí. Él pagó un precio demasiado alto por todas las personas. Por eso es que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no hacer lo contrario. Porque cuando no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos menospreciando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y fue un sacrificio demasiado alto. Vea lo que continúa diciendo Pedro en los versos del 19 en adelante. Sino que con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que han sido purificados, obedeciendo a la verdad, y tienen amor sincero para con sus hermanos, ámense de todo corazón los unos con los otros. Se da cuenta, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, sin merecimiento, debe llevarnos a amarnos los unos a los otros. Y esto entonces indica que no tenemos por qué juzgar a las personas, que no tenemos que andar chismeando, que no tenemos que permitir que la gente nos hable mal de alguien si esa persona no está presente. Porque ahora la forma en que yo respondo a lo que Dios hizo por mí es amando a las personas sinceramente. Pedro dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que se ha anunciado a ustedes. ¿Ven ustedes lo complejo y lo rico que es el concepto de la santidad?
Hay mucho en este pasaje que podríamos hablar, podríamos pasar horas desgranando y desmontando este pasaje tan rico, pero déjeme apuntar unas cuantas cosas, unos cuantos pensamientos. No todos van a estar relacionados con este pasaje, pero quiero usar este pasaje como punto de partida. No lo voy a exponer expositivamente, pero quiero comenzar con algunos principios porque quiero sobre todo dejar un fundamento de ideas y de pensamientos acerca de la santidad. Algo que a usted y a mí nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay por lo menos 3 cosas que quiero compartir esta mañana y que usted quiero que se lleve para su casa, que se lleve para su semana y que le sirvan con este pasaje como base. Lo primero que quiero compartir es que entendamos que usted y yo somos un pueblo de sacerdotes. Somos un pueblo de sacerdotes, nosotros somos un pueblo apartado para servir y glorificar a Dios. Oiga, si usted vino aquí esta mañana, no vino porque usted quiso, no fue porque usted tomó la decisión, no fue porque alguien lo invitó, no fue porque hoy se levantó en la mañana y dijo voy a ir a la iglesia. Tengo seguridad de lo que digo, el Espíritu Santo le trajo esta mañana a este lugar. El Espíritu Santo le motivó. Fue el Espíritu Santo quien decidió que usted estuviera aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted tenga esta palabra en su corazón. Y esta palabra, al recibirla en su corazón, también le compromete a usted. Y nos compromete a cada uno de nosotros. Somos un pueblo de sacerdotes. ¿Cuántos saben que somos sacerdotes? Por eso es que la santidad es tan importante. Vea lo que dice Pedro en su capítulo 2 del primer libro, los versos del 9 al 11. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Somos pueblo adquirido, somos nación santa, somos real sacerdocio, pero no para que nos sintamos solamente orgullosos de esto. Hemos sido llamados por Dios de esta forma para que proclamemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, que usted y yo estamos hoy aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros. El propósito de Dios es que nosotros entendamos este mensaje y que lo compartamos con otras personas. No es para que yo me lo guarde, no es para que yo aprenda, no es para que yo me sienta feliz, es para que lo comparta, para que otros puedan ver lo que es Dios. Y dice una gran verdad, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ahora han recibido misericordia. Si usted está aquí hoy, es porque la misericordia del Señor aplicó para su vida. Y Él lo trajo para darle este mensaje. Somos un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa. Usted sabe que los sacerdotes eran escogidos en el Antiguo Testamento por Dios para santificarse. Y los sacerdotes eran un pueblo muy especial, era una casta, era un grupo que no vivía como las demás personas. Una de las cosas, por ejemplo, que los sacerdotes era que no tenían tierra privada. Un sacerdote no podía tener propiedades de nada. No podía tener ninguna posesión, absolutamente de nada. Entonces había una tierra que Dios había provisto a través de las otras tribus de Israel para que ellos la labraran, para que ellos la trabajaran, pero no les pertenecía. No había herencia para ellos. Dios dijo, yo soy su herencia. Entonces el sacerdote tenía que dedicarse exclusivamente a Dios. Así que ellos vivían de las ofrendas del pueblo. Ellos tenían unas tierras que eran colectivas donde podían sembrar en ellas, pero nunca ser dueños de ellas. Vivían de una manera muy diferente y tenían que ser completamente consagrados al Señor. Vea, por ejemplo, Dios cuidaba tanto los detalles de los sacerdotes que vea lo que aparece en Éxodo 28, los versos del 40 al 43. Está Dios hablándole a Moisés y dice: a los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes.
Hazles también calzoncillo de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tierra de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Dios era tan estricto en cuanto a los sacerdotes que no dejaban ningún detalle por fuera. ¿Quién hubiera creído que Dios fue el diseñador de los calzoncillos del hombre? Nadie lo hubiera creído. De ahí se han colgado todos los que han fabricado. Pero Dios fue el que diseñó cómo eran. Y sabe, dijo que eran boxers largos. Así que cualquiera que ande otro está en pecado. Dice la palabra que somos linaje escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida así, de consagración, de entrega al Señor. Y esa es la cosa, que muchas veces nosotros como que pensamos que esto es como un proceso donde tal vez algún día lo lograremos. No. Tomamos estas palabras como algo poético. Es que suena lindo: pueblo adquirido, nación santa, linaje escogido. Suena lindo, pero no es esa la idea de Dios, que suena lindo. Dios nos ve a usted y a mí como continuadores de esa tradición sacerdotal. Somos sacerdotes para Dios. Antiguamente los sacerdotes eran un poquitito de gente muy escogida, un linaje familiar de apellido, y solo estas familias podían ser sacerdotes. Pero ahora en Cristo todos somos sacerdotes consagrados para la obra de Dios. Entonces por eso es que tenemos que ser santificados. Nuestra vida tiene que reflejar la consagración de un sacerdote y de una sacerdotisa para Dios. Usted es sacerdote, usted es sacerdotisa para Dios. Ahora, otro punto bien importante es esta: la santidad, hermanos, es el requisito o prerequisito para las bendiciones de Dios en la vida del creyente. Si queremos bendiciones plenas en nuestra vida, si queremos prosperar, si queremos gozar de todo lo que Dios ha prometido en la vida, si queremos sentir el gozo del Señor, la paz del Señor, la salud mental, la salud física, la bendición de Dios, lo que Dios ha prometido para todos nosotros, entonces Dios espera que vivamos una vida que sea digna de esas bendiciones. Que nuestra vida refleje lo que Dios quiere para que nosotros recibamos lo que Él tiene para nosotros. Muchas personas no reciben lo que Dios tiene porque no viven la vida que Dios quiere. Y solamente cuando vivimos la vida que Él desea, recibimos las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Ahora, Dios bendice al malo y al bueno, pero hay unas bendiciones especiales en la vida cristiana. Hay una continuidad de la bendición que fluye a través del Espíritu Santo para nosotros en nuestra vida, y que es un requisito de parte de Dios. ¿Por qué muchas veces tenemos dificultades en la vida y tantas diferentes cosas que nos suceden? No todas las cosas son por el pecado. A veces creemos que cuando una persona le va mal es porque hay pecado oculto en su vida. Esta es una tendencia humana. Cuando Jesús caminaba por la tierra, en algún momento sus discípulos le dijeron: maestro, ¿quién fue el que pecó, él o sus papás? Y Jesús dijo: ni él ni sus papás, esto es para la gloria de Dios. ¿Sabe? Hay cosas que nos pasan en la vida que no tienen una explicación. Y no es porque haya un pecado oculto, no es porque hayamos hecho algo malo, simplemente las cosas pasan, suceden. A veces por consecuencias de algo que nosotros mismos hemos hecho, otras veces por estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con la persona equivocada, y algunas veces por descuido. Habrá otras veces que sea una consecuencia de nuestro pecado, pero no siempre sucede así. No todos son pecados, pero muchas veces es porque no estamos viviendo conforme a los principios de la palabra de Dios. Vea lo que dice Juan 15:10, por ejemplo. Dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es el prerequisito para poder recibir las bendiciones de Dios? Si obedecen mis mandamientos. La forma para que yo pueda ser receptor de las bendiciones que Dios tiene para mí es obedeciendo los mandamientos del Señor. Ahora, yo me encuentro muchas veces en mi vida cristiana personas que creen que la Biblia nos da sugerencias.
No, la Biblia no nos da sugerencias. No es si queremos o no queremos. Un ejemplo solamente. El próximo fin de semana vamos a tener bautismos. ¿Sabe que el bautismo no es una sugerencia en la Biblia? Solamente existen dos cosas que son ordenanzas en la Biblia. Son ordenanzas, no son sugerencias. El bautismo y la cena del Señor. Ahora, cuando una persona se entrega a Jesucristo de corazón, le entrega su vida a Cristo, el acto inmediato, seguido, debería ser el bautismo. Pero la gente dice, bueno, es que yo todavía no siento hacerlo. No tienes que sentirlo. Es una ordenanza. El Señor dijo, vayan, prediquen el Evangelio, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas. Es una ordenanza, no es si tú quieres, no es si te gusta, no es si te sientes cómodo, no es si lo sientes en algún momento, no, es una ordenanza. La persona que se convierte al Señor inmediatamente debería entrar al bautismo. Es una ordenanza del Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos tomamos nuestro tiempo, decimos, bueno, tal vez algún día, es que por ahora yo no siento que eso sea. Entonces no te entregaste al Señor. Entonces no le entregaste tu corazón. Es que cuando yo le entrego mi corazón a Cristo, lo que quiero y lo que procuro es que la gente sepa que yo le entregué mi corazón. Y el bautismo es un acto de fe pública, donde yo le digo a todo el mundo, hey, ¿saben qué? Le he entregado mi corazón a Cristo, me voy a sumergir en el agua y el agua va a llevarse todos mis pecados y nazco a una nueva vida. Esto es una representación de lo que pasó en mi interior y lo hago exteriormente. Pero nosotros lo vemos como sugerencias. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. En Romanos 12:12 el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es nuestro culto diario. O sea que cada mañana que yo me levanto, cada mañana yo debo ponerme en las manos de Dios y decirle, Dios, hoy, yo no tengo por qué vencer las batallas del mañana, porque el mañana no llegó. No tengo por qué seguir recordando las batallas del pasado, porque ya pasó. Pero tengo que vivir mi propia batalla hoy. Y entonces en la mañana me encomiendo a Dios y le digo, Dios, hoy, ayúdame hoy. Este día voy a enfrentarme a situaciones, voy a enfrentarme a tentaciones, voy a enfrentarme a pruebas, voy a enfrentarme a dificultades, pero ayúdame hoy, a salir hoy. Y cuando llego en la noche a mi casa, antes de dormir, le digo, gracias Señor por lo que hoy pude vencer y por favor perdóname por esto que no logré vencer. Es un sacrificio vivo, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Y para qué? Dice Pablo, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo conozco gente que me dice, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por favor, dígame cuál es la voluntad de Dios. Vive la vida correcta y esa es la voluntad de Dios. Haz las cosas que la palabra te enseña y esa es la voluntad de Dios. Sigue los lineamientos de la palabra y esa es la voluntad de Dios. En otras palabras, dice para que experimentemos, para que comprobemos, para que gustemos de la bendición que Dios tiene, que siempre es buena, agradable y perfecta. Necesitamos entregar nuestra vida como un sacrificio vivo. Ahora, mientras más nos santificamos, mientras más nos entregamos, mientras más nos consagramos, más el Señor nos va haciendo morir a nuestra vieja manera de vivir y nos va dando una vida nueva, una vida diferente. El proceso de santificación, lo he dicho varias veces, no es un proceso de la noche a la mañana. Sería lindísimo que yo llego y me entrego a Jesucristo y me arrodillo y que cuando me levanto de allí soy una persona totalmente diferente, pensando diferente, actuando diferente, viviendo diferente. No es cierto. Es un proceso de santificación. Vamos en camino pero Dios conoce el corazón. Dios sabe si lo estás haciendo intencionalmente o si solo estás mostrando una pantalla para que los demás lo vean. Dios te conoce. ¿Saben qué? La gracia de Dios se mueve con más facilidad en nuestra vida. Hay más bendición cuando nosotros decidimos vivir nuestra vida día a día. La santidad, la santificación, la consagración es el prerequisito para la plenitud de vida de Dios en nosotros, para que las bendiciones de Dios sean derramadas en el creyente. Un segundo principio que encuentro allí en Pedro es que la santidad es la plataforma para la manifestación del poder de Dios. Una de las bendiciones en general es disfrutar de paz, de presencia, de comunión, de la bendición de Dios en nuestra vida. Pero si queremos una vida de poder,
Si queremos que Dios nos use con autoridad, con aplomo, con unción, con el poder de Dios y que pueda correr libremente a través de nosotros, entonces tenemos que consagrarnos cada día más a Él. ¿Por qué? Porque de nuevo, el aceite no podía descender sobre vasijas sucias. En el Antiguo Testamento esas vasijas tenían que estar limpias y la unción de Dios tiene que descender sobre hombres y sobre mujeres que sean santificados, no perfectos, santificados. Perfectos no hay ni uno. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero Dios conoce nuestro corazón. Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, los escogí yo a ustedes y los comisioné para que vayan y den mucho fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hace unos años prediqué una serie de mensajes que tenía que ver con esto y decía que nosotros tomamos de la Biblia los pasajes que nos gustan y los extractamos solo lo bonito. La gente usa mucho Juan 15:16, pero usa: así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén, aleluya. Pidamos todo en el nombre del Señor. Pero ve el requisito que hay anterior: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí. ¿Para qué? Para que vayan y den mucho fruto, y un fruto que perdure. Y entonces, si damos mucho fruto y el fruto perdura, entonces pidamos todo lo que queramos al Padre y no será. Hay un prerequisito, hay un requisito siempre en la Escritura. Ahora, ¿quieres oraciones contestadas? ¿Quieres que cuando ores por alguien la unción de Dios fluya en tu vida? ¿Quieres que la gracia de Dios se manifieste a través de tu vida? Pídele al Señor cada día que te entre más y más hondo en la santificación. Y entonces verás el poder de Dios. Ahora, recordemos esto, hermanos. Decía anteriormente, la santificación no es un producto terminado. Es un proceso de vida. Y es un proceso donde todos los días tenemos que intencionalmente hacer algo, poner algo de nuestra parte. Ahora, hay personas que no podrán cambiar las circunstancias de la noche a la mañana. Hay personas que tienen situaciones en la vida que no las pueden cambiar de hoy a mañana, pero que en su corazón tienen la intención de que aquello cambie, que en su corazón están deseando, están anhelando agradar a Dios, y Dios mira la intención del corazón. Ahora hay sinvergüenzas también que no les interesa nada con Dios, simplemente viven la vida así, creen que porque vienen a la iglesia o porque escuchan la palabra o porque cantan un corito ya están salvos. No, pero hay gente que de corazón está viviendo vidas que no son buenas, que no son agradables a lo que Dios espera, pero que de corazón, de intención, están tratando de salir de aquello y vivir una vida correcta. Y yo creo que Dios mira el corazón. Esta muchacha llegó a mi oficina hace varios años y me contó su historia. Ella tenía 2 hijos ya adolescentes. Había un hombre que pagaba su casa, que le daba la manutención de sus hijos, que le ponía la comida en la casa y la visitaba 3 veces por semana. Ustedes saben lo que era. Y ella se convierte al Señor, y cuando ella entrega su vida al Señor, sabe que aquello que ella está viviendo no es correcto. Que aquel hombre simplemente la visita, pero tiene otra familia, y ella tiene un rato con él, nada más de disfrute, de placer, pero él le paga todas sus cuentas. Ella no tiene estudios, no tiene un oficio, depende estrictamente de él. Y ella se convierte al Señor. Cuando ella se convierte en la iglesia donde se convierte, ella le dice al pastor lo que está viviendo. El pastor le dice: tienes que abandonar a ese hombre inmediatamente, tienes que apartarte de esto ya. Y ella le dice: pastor, yo no sé qué hacer, no tengo trabajo, no tengo un oficio. No importa, Dios te dará lo que tú necesitas. Ella lo intentó, pero no pudo, se frustró. Vuelve a otra congregación, se congrega, empieza a asistir, y en un momento busca al pastor y le cuenta la historia. Y el pastor le dijo: quiero pedirte que te retires de esta iglesia. Personas como tú no edifican el cuerpo de Cristo. Estás viviendo en pecado, y si no quieres apartarte de ese pecado, no importa las circunstancias, tendrás que salir de este lugar. Cuando ella viene conmigo, me escuchó hablar en la radio, me escuchó dar un consejo de algo y me buscó. Y me dice: don Carlos, ¿qué tengo que hacer? Le digo: ¿no tienes un oficio? No. ¿No tienes estudios? Tampoco. ¿Qué te gusta hacer?
Me gustan mucho las manualidades, me encanta la belleza y creo que tengo algo de facilidad. Yo con mi hija practico. Le digo, métete a una escuela de belleza y dile al hombre que te lo pague. Métete a una escuela de belleza, aprende. Y empieza un proceso donde en tu corazón tú quieres agradar a Dios. Empiezas un proceso para salir de aquello. Ahora, inventa los dolores de cabeza, inventa ahí todo lo que, 10 menstruaciones al mes, inventa todo lo que puedas. Le digo, pero tienes un propósito y tienes un plan. Cuando tengas lo que necesitas, sencillamente rompe con esa relación, pero prepárate el camino. ¿Es pecado? Sí, es pecado. Yo no te voy a decir que está bien lo que estás haciendo, pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe la intención de tu corazón. Ella empezó el proceso. Casi un año, menos de un año después, se metió en una escuela de belleza, aprendió. Él mismo le fue comprando todas las cositas porque él decía, wow, ya ella me va a ayudar y tengo que gastar menos plata en ella. Lo que él no sabía es que estaba preparando el terreno para mandarlo a volar. Y el tema es que casi un año después, o antes de un año después, ella montó su propio salón en la casa, empezó a tener cierta clientela y un día le dijo, Señor, no puede volver a entrar a este hogar. Yo pago esta casa, no me importa que usted la pague, no la vuelva a pagar. Y no le voy a dar nada, se va a morir de hambre, no importa. De aquí en adelante yo quiero agradar a Dios más que cualquier otra cosa. ¿Sabe? Dios la bendijo tanto que 4 o 5 años después conoció un buen hombre, se casó con él y hoy vive feliz. Pero nosotros a veces somos tan faltos de misericordia y creemos que nosotros somos quienes podemos juzgar. Ahora, ¿recuerdan la historia de Josué en el pueblo hebreo? Antes de entrar a la tierra prometida, ellos iban a pelear con gigantes. Dios se iba a manifestar en sus vidas de una forma poderosa, con milagros, con señales, con prodigios. ¿Qué fue lo primero que Dios les dijo que tenían que hacer antes de entrar a la tierra prometida? Tenían que circuncidarse, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque tenían que ser una nación diferente a todas las naciones de la tierra. Es hacer cosas diferentes, es vivir una vida diferente, es vivir una vida que agrade a Dios. Y Josué le dijo al pueblo, santifíquense porque el Señor hará mañana maravillas entre ustedes. Dios tiene propósitos y planes para nosotros como congregación y es por eso yo creo la urgencia de que nosotros nos santifiquemos cada día más. Entonces, si quieres el poder de Dios que se manifieste en tu vida, tienes que santificarte. Si quieres que las bendiciones de Dios se hagan reales en tu vida, entonces, y que Dios actúe en tu psiquis, en tu familia, en tu entorno de trabajo, en tus finanzas, tienes que santificarse. Y una tercera cosa, una tercera enseñanza, y con esta termino. La santidad nos protege de los ataques y las acusaciones del enemigo. Ahora, hemos visto que la santidad es un requisito para el servicio a Dios. Mencionamos que, y no voy a insistir en esto, que somos sacerdotes y se supone que le sirvamos a Dios de la mejor manera, pero hay otro punto importante. La santidad nos protege de los ataques, nos protege de las acusaciones del enemigo. Es una forma de nosotros protegernos. Muchas veces Dios quiere bendecirnos, Dios quiere cubrirnos de ciertas cosas en nuestra vida, pero como estamos en el terreno del diablo, como nuestro comportamiento no está de acuerdo a lo que Dios espera, el diablo es un acusador, el diablo es un tremendo hipócrita, es el primer fariseo de la historia. Él nos acusa y nos obliga en algún sentido, o obliga en algún sentido a Dios y le dice, Dios, de ahí no es que es tu hijo y mira lo que está haciendo. Yo sé que es así porque Job lo cuenta. De ahí, no que es cristiano y mira la forma en que se comporta y vea cómo habla. El diablo está constantemente acusándonos. Usted puede hacer muchas cosas buenas, hermanos. Puede vivir una vida bastante buena y agradable. Un solo error en su vida lo termina catapultando para el resto del tiempo, porque el diablo se encarga. El enemigo se encarga de levantarse contra usted y levanta débiles en la fe para que vean aquello y lo crucifiquen. Una sola cosa mala, aun si no ha sido con intención, al diablo no le importa. Si lo que hiciste fue un error, él lo va a maximizar y lo va a potenciar y lo va a elevar a la 100ª potencia. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta de algo. Es que cuando nosotros criticamos un error de un creyente, no exponemos al creyente, exponemos a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el inconverso, que de todos modos tiene una mala idea de los cristianos, está atrapado por el diablo, y cuando escucha que usted, siendo creyente, llamándose cristiano, hermano en la fe, asistiendo a una congregación, anda comiéndose a sus propios hermanos, a los líderes y al pastor, esto le sirve de combustible para decir, ve,
Por eso es que yo no me meto en esas cosas. Es el diablo actuando allí. Ah, pastor, entonces quiere decir que ahora tengo que quedarme callado y no decir nada. No, mi amado, hágalo de la forma correcta. La palabra de Dios tiene una forma correcta. Antes de emitir un juicio, asegúrese que lo que le contaron es cierto y vaya directamente a la fuente. No se deje llevar por lo que otros digan. Si usted algo no le pareció, vaya directamente a la fuente y búsquela, dígale: mira, estoy viendo esto y no me gusta. ¿Es cierto así? ¿Lo estoy viendo mal? Explícame. Pero no lo hacemos de esta forma. Generalmente primero lo comentamos, lo cuchicheamos, lo compartimos para orar, por supuesto, antes de ir directamente a la fuente. ¿Sabe? La palabra de Dios tiene una forma de hacer las cosas. La palabra de Dios dice: si tu hermano peca contra ti, ve en privado, búscalo en privado, habla con él y hazle ver su falta. Y si te entendió, te ganaste a tu hermano. Esa es la forma correcta, en privado. Si yo supe algo de alguien, si vi algo que no me gustó, debo de ir en privado a buscar a la persona y decirle: mira, vi esto o supe esto y quiero que tú me lo digas. Dice la palabra que si una persona no entiende después de esto, entonces busca 2 o 3 testigos y llámalo ante 2 o 3 testigos. Buscas a 2 hermanos maduros en la fe y lo llamas y le dices: hermano, mira, está pasando esto y quiero advertírtelo, quiero preguntarte. Ahora, si la persona no te entiende, la Biblia dice: llévalo ante la congregación. Y si al final no te entiende, tenlo por gentil y publicano. Pero nosotros lo tenemos por gentil y publicano antes de ir al primer proceso, desgraciadamente. Hágalo bien, hágalo correcto. No deje que el nombre de Dios ande en la boca de los impíos. Porque cuando usted murmura, cuando usted chismea y no busca a la persona correcta, está dejando en mal el nombre del Señor. Mis amados, debemos erradicar el chisme y la murmuración en nuestras iglesias. Ya se ha hecho demasiado daño al cuerpo de Cristo. Si aprendiéramos a ser más asertivos, nos cuidaríamos de hacer comentarios o buscar primeramente las fuentes antes de criticar. Ahora, Dios a veces quiere cubrirnos con su sombra. Una persona que está metida en drogas, haciendo cosas indebidas, está en el terreno del diablo y le pueden pasar cualquier cosa. Una persona que se expone al chisme, que se expone a cualquier situación, está expuesta a cualquier cosa. Dios quiere protegernos, pero si no buscamos las formas correctas, Dios no nos puede proteger. Entonces Dios quiere sanarnos de ciertos ataques del enemigo, pero nosotros tenemos que caminar dentro del terreno divino. ¿Recuerdan la famosa imagen de Jesús en el Monte de los Olivos antes de ser crucificado? El Evangelio nos cuenta que Jesús se paró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quise yo cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Ahora tú eres abandonada y dejada para los ataques del enemigo. Y ahí vino la gran invasión romana del año 70, la gran destrucción de todo el pueblo hebreo. Jesús ya lo había revelado, pero ellos siguieron en sus maldades, siguieron en sus pecados y Dios no pudo hacer nada. Y por eso la santificación es tan grande, tan importante, que nosotros caminemos dentro de las provisiones del Señor. Por favor, párenme la música. Ahora quiero decir esto: el caminar en santidad no te exime de ser probado por Dios o de ser atacado por el enemigo. No te exime. Es decir, no es que en el momento en que caminamos en santidad nada nos va a pasar. Habrá momentos difíciles, habrá momentos de prueba, habrá momentos complicados, nos pasarán situaciones difíciles en la vida, pero sepa que todo lo que nos pasa es porque Dios tiene un propósito y un plan en nuestra vida. Aún las cosas malas que nos pasan, aún las situaciones complicadas que nos pasan, Dios permite muchas veces situaciones en la vida porque tiene un plan, porque tiene un propósito en nosotros. Vean, por eso es que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice unas cuantas, dice todas las cosas. Si amamos a Dios, si estamos viviendo la vida correcta, si estamos haciendo las cosas correctas, entonces podremos pasar por dificultad, podremos pasar por pruebas, podremos pasar por dificultades, pero sabemos que Dios tiene un plan. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no sepa por qué, pero Dios tiene un plan. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el diablo, por ejemplo, con Job? El diablo quiso usar a Job para avergonzar a Dios. Él dijo, Dios le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él en toda la tierra. Claro, por supuesto. De ahí, si lo tienes lleno de bendiciones, si tienes una familia hermosa, si todo le va bien, quítale todo lo que tiene, a ver si no blasfema contra ti.
A veces Dios va a permitir cosas en nuestra vida, no porque estemos en pecado, no porque estemos mal, sino porque Él quiere probar también nuestro carácter. El carácter del hombre se manifiesta en la prueba. Si estás pasando por un momento difícil, Dios va a ver cómo te comportas. Hablaba hace unas 2 semanas en un seminario que hicimos para personas que están en desempleo, en estado de desempleo. Y yo les decía, mire, una persona probablemente no va a encontrar trabajo hasta que tenga la actitud correcta. Y así funciona en la vida cristiana. Cuando tengamos la actitud correcta, entonces Dios quitará todo aquello que nos estorba. ¿Qué le pasó a Job? El enemigo llegó hasta tocar su propia vida, llenarlo de llagas, hasta que Job mismo empezó a quejarse, decir, mejor me hubiera ahorcado con el cordón umbilical. Pero aprendió la lección. Y cuando aprendió la lección, ¿qué sucedió? Dios le devolvió 10 veces más de lo que tenía antes. Es decir, cuando estás en los caminos de Dios, puede que sufras, puede que pases por pruebas, puede que experimentes pérdidas, pero siempre vas a ser bendecido. El diablo no se saldrá con la suya en tu vida. Dios tomará tus sufrimientos, tus padecimientos, y los hará o los llevará para gloria de su nombre, y te bendecirá al final de esto. Entonces nos protege de las acusaciones del enemigo. Hay un poco más que deseo compartir, pero lo voy a dejar para la próxima semana, si Dios lo permite. 3 cosas que aprendemos hoy. Somos un pueblo de sacerdotes. En segundo lugar, la santidad es la plataforma para el poder de Dios. Y en tercer lugar, la santidad nos protege de los ataques y acusaciones del enemigo. Si aprendemos a vivir de la forma correcta, a hacer las cosas correctas, a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, entonces y solo entonces podremos ser felices en medio de las pruebas. Les recuerdo las palabras de Santiago. Dice Santiago: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Quiero que cierre sus ojos y que incline su rostro. Dios espera que nosotros seamos perfeccionados mientras transitamos por esta tierra. Y la única forma de hacerlo es enfrentando a diario los ataques del enemigo. Es venciendo nuestras propias batallas. Es despojándonos de aquellas cosas que nos estorban y poniéndonos en sus preciosas manos, para que por medio de su Espíritu Santo seamos llenos de su gracia y de su poder, para que seamos más que vencedores. Si tú estás atravesando una situación difícil hoy en tu vida, o si has atravesado, si estás viviendo una prueba o has vivido una prueba, entiende que Dios está permitiendo esto en tu vida para hacerte crecer, para hacerte mejorar, para hacerte diferente. Dios tiene un plan y un propósito, aunque tú no lo entiendas. Conságrate al Señor. Revisa en tu vida qué cosas debes dejar, qué cosas debes cambiar. Intencionalmente toma la determinación de hacer las cosas correctas. Dios va a entender si tienes que empezar un proceso, si no es algo que lo puedes cambiar de la noche a la mañana. Dios lo entiende, porque Dios conoce tu corazón. Y si en tu corazón dices: Dios, esto me va a costar, pero lo voy a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas correctas, yo quiero santificarme para ti. Dios mira tu corazón y empiezas un proceso, aunque tarde el tiempo que tarde, para que hagas la voluntad de Dios. Y cuando experimentes la voluntad de Dios, cuando hagas la voluntad de Dios perfecta y correcta, Dios traerá todas las bendiciones que tiene preparadas para tu vida. Así que, mi amado, esto es lo que Dios espera de nosotros. Permitamos que su Espíritu Santo nos llene. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por los consejos de Pedro, gracias por lo que aprendemos de ella. Conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. Podríamos engañar a todo el mundo, pero a ti no te podemos engañar, Señor. Por favor, Padre, toma tú el control de nuestra vida. Ayúdanos a santificarnos cada día, a buscar cada día tu rostro, a venir cada mañana y presentarnos ante ti cada noche, Señor, a presentarnos delante de tu presencia, a vivir un día a la vez, a dejar atrás el pasado que nos dañó, que nos hirió, que nos maltrató, y a vivir el presente, porque no sabemos el futuro, pero tenemos que vivir nuestra vida hoy de la mejor forma posible. Haremos todo lo posible, Dios, para vivir este hoy
de la mejor manera y ponernos metas en la vida de mejorar todo aquello que tengamos que cambiar, porque queremos alcanzar tu bendición, queremos alcanzar tu gracia, ser merecedores de tu gracia. Nos ponemos en tus brazos de amor, te lo pedimos de todo corazón, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.